Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Le vamos a dar gracias a Dios, reconociendo que Dios nos concede la vida, la salud, y también le vamos a agradecer a los oyentes que comparten con nosotros este pequeño programa que es compartiendo la palabra de Dios. En esta tarde, con la ayuda de Dios, queremos mirar unos pequeños trabajos que nos exige Dios, para también esos trabajos nos van a servir para poder alcanzar y ganar la vida eterna. Son trabajos hacia el prójimo que nos pide el Señor Dios, pero muchas veces capaz que no los realizamos, y vamos a ver que son de suma importancia cumplir con estos mandamientos que nos pide el Señor Dios. Que podamos ayudar cuando vemos que el prójimo necesita de cada uno de nosotros. Y para comenzar vamos a estudiar en Proverbios el capítulo 19, el verso 17 vamos a estudiar. Miremos la importancia que tiene el poder ayudar al prójimo cuando necesita de cada uno de nosotros. Y dice el verso 17: A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo recompensará. Miremos qué hermosa invitación, qué linda enseñanza que nos da el Señor Dios. Dice que a Jehová presta el que le da al pobre. Miren qué importante y necesario poderle dar una ayuda a otro pobre como nosotros cuando lo necesita. A Jehová presta. ¿Y qué más dice? Y el bien que ha hecho cada persona por su prójimo, se lo recompensará. ¿Quién promete recompensa? El Señor Dios. Hacerle un favor, ayudar a un pobre que necesita, es prestarle o darle una ayuda al Señor Dios. Y miremos lo importante que es tener una acción de esta. Cuando sabemos o vemos que alguien necesita alguna ayuda de nosotros, poderla realizar. Y vamos a mirar otros versos más en el libro de Lucas, y vamos a estudiar Lucas el capítulo 3, y vamos a estudiar del verso 9 al 11. Acá vamos a mirar algo que enseña el Señor Dios por intermedio del profeta Juan el Bautista. Siempre tengamos en cuenta que toda la palabra de Dios es necesario estudiarla. Y vemos la enseñanza del Señor Dios por este gran profeta que fue Juan el Bautista. Y dice el capítulo 3 y estudiamos el verso 9 en adelante. Y ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Miremos esta gran enseñanza. El hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. ¿Y qué es la raíz? Es la vida de cada ser humano. Y los árboles representan personas. Pero dice que el hacha está junto a la raíz. ¿Y qué más dice? Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. Miremos que estos árboles representan personas, pero dice que todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. Este fuego representa al infierno. Miremos lo lamentable, lo delicado que es mirando
sabiendo de que alguien necesita ayuda, no prestarle la ayuda que le podemos dar. Por eso dice que el hacha corta a la persona que no da buen fruto. ¿Y cuáles son los buenos frutos? Las obras de caridad que nos pide el Señor Dios. Ahora vamos a ver en qué podemos ayudar o con qué podemos ayudar a nuestro prójimo. Y dice el verso 10, miremos lo que le preguntaban a este gran profeta de Dios. Y las multitudes le preguntaban, diciendo, ¿qué pues haremos? Y el verso 11 es la respuesta del profeta. Y respondiendo le decía, el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. Miremos qué linda y hermosa enseñanza. El que tenga 2 túnicas, que reparta una con el que no tiene. Porque se puede presentar una persona que necesita una túnica. ¿Y qué más dice? Y el que tenga que comer, haga lo mismo. Miremos la gran enseñanza que nos hace el Señor Dios por intermedio de su profeta. Miremos la importancia poderle dar o brindar un platito de comida a ese prójimo que no tiene nada. Esto es enseñanza del Señor Dios para con nuestro prójimo. Y vamos a ver que es de suma importancia poder ayudar a esa persona que necesita de todos nosotros. Y vamos a ir al libro de Eclesiastés y vamos a estudiar en el capítulo 7 y vamos a estudiar el verso 2 y el verso 4. Miremos lo que es la Santa Biblia, el manual de instrucción del Señor Dios y el de su Hijo Jesús. La Santa Biblia es el libro de los libros, es la biblioteca del Señor Dios. Miremos la hermosa enseñanza que nos dan estos 2 versos. Y dice el verso 2, mejor es ir a una casa en duelo que a una fiesta. Miremos la enseñanza del Señor Dios. ¿Y qué más dice? Porque aquello es el fin de todos los hombres, hablando de la muerte. Porque todos nosotros, tarde o temprano, nos va a llegar la hora de morir. Y sabemos y hemos visto que es un hecho tan triste, tan doloroso, cuando llega la muerte a la familia. Y dice que es mejor ir a un velorio que a una fiesta, porque aquello es el fin de todos los hombres, y al que vive le hará reflexionar. De eso, esa es la acción que hace en nosotros ir a un velorio. Dice que al que está vivo le hace reflexionar. Ojalá que podamos pensar y meditar en qué condición estoy con mi prójimo, en qué condiciones estoy con el Señor Dios si me llega la hora de la muerte. Hermosa enseñanza del Señor Dios. También es necesario e importante ir a los velorios. Hoy por hoy, el servicio de sepelio es algo que cuesta muy caro
Y muchas veces la familia que tiene un ser querido que ha muerto no tiene la cobertura para pagar ese sepelio. Y también en eso podemos ayudar y cooperar con esa familia. Y nos vamos a saltar al verso 4. El corazón de los sabios está en la casa de luto. ¿Y qué más dice? Mas el corazón de los insensatos en la casa donde hay fiesta. Miremos lo que nos enseña el Señor Dios. Nos dice que una persona sabia está en el velorio, pero un insensato donde hay fiesta. Porque en la fiesta se come, se bebe, hay comida en abundancia. En cambio, en el velorio hay dolor, angustia y tristeza. ¿Qué nos enseña el Señor Dios? Que es mejor ir a un velorio que a una fiesta. Hermosa la enseñanza del Señor Dios. Y vamos a volver al libro de Lucas. Vamos a estudiar en el capítulo 14 y vamos a estudiar del verso 12 al 14. Miremos la hermosa enseñanza que nos deja el Señor Jesús en estos versos. Y dice el verso 12: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y tengas ya tu recompensa. Miremos lo que le enseñó el Señor Jesús a ese varón que le invitó a comer a su casa. ¿Qué dice el verso 13? Antes bien, cuando hagas fiesta, llama a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Dice: los mancos, los cojos y los ciegos. Mire la gran enseñanza que le dio el Señor Jesús a este varón que le invitó a comer a su casa. Cuando hagas fiesta o banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Por qué señala estas personas el Señor Jesús? Porque son personas necesitadas. Y miremos lo que dice el verso 14. La gran obra de invitar a una persona pobre o necesitada, brindarle o darle un plato de comida a alguien que no lo tiene. Y dice el verso 14: y serás feliz, porque ellos no te pueden recompensar, porque son personas pobres y también necesitadas. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Miremos lo necesario e importante que es ayudar a nuestro prójimo que necesita. Dice que el Señor Dios va a recompensar a esas personas que ayudan a los más necesitados en la resurrección de los justos.
el tremendo valor e importancia que tiene el poder ayudar a una persona que necesita, ya sea con un plato de comida, con un dinero seguramente que le puede servir, ya sea para comprar comida o algún medicamento. Vamos a estudiar otros versos más de la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 13 de Hebreos, y vamos a estudiar el verso 3. Estos son mandamientos del Señor Dios que deberíamos realizar todos, pero capaz que muchas veces no cumplimos con este trabajo de servir a los que necesitan, como nos pide el Señor Dios. ¿Y qué nos dice el verso 3? Acordaos de los presos. Miremos lo que nos pide el Señor Dios. Que nos acordemos de las personas que están presas o de los que están privados de su libertad. Esto también es un mandamiento y un encargo del Señor Dios. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Miremos lo que es el amor del Señor Dios para con esas personas también que están privadas de la libertad. Nos dice que tendríamos que sentir como que también estamos presos con ellos, porque seguramente que una persona privada de la libertad sufre estando preso, y no solamente sufre el preso, sino toda su familia. ¿Cuánto agradece seguramente una familia cuando se va a ver a su hijo que está preso, privado de la libertad? Y esto también nos pide y nos exige el Señor Dios. Lo volvemos a leer. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. ¿Y qué más dice el verso? Y de los maltratados, como si también vosotros mismos estáis en su cuerpo. Miremos la hermosa enseñanza del Señor Dios. Que visitemos los presos y de las personas que están maltratadas. Lo que es el Señor Dios, el amor, el cariño que tiene el Señor Dios para esas personas que necesitan de los demás. Con eso beneficiamos al que está preso, hacemos sentir bien también a su familia y nos beneficiamos a nosotros mismos, porque estas son obras y trabajo de justicia que nos demanda y nos pide el Señor Dios. Y vamos a mirar y estudiar la última cita bíblica en el libro de Mateos, el capítulo 25, y vamos a estudiar del verso 31 al 46. Miremos lo importante y lo necesario que es ayudar a nuestro prójimo cuando sabemos o vemos que tienen necesidad de nosotros. Y dice el verso 31: cuando el Hijo del Hombre venga,
en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Miremos lo que va a realizar el Señor Jesús en su segunda venida, cuando venga a juzgar a todas las personas de las naciones. Y dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Vemos que acá va a haber una separación. Va a separar las ovejas de los cabritos. ¿Y qué dice el verso 33? Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Unos van a ir a la derecha y otros a la izquierda. ¿Y qué dice el verso 34? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice el verso 35: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. ¿Quién es un forastero? Una persona ajena que es de otro pueblo, de otro lugar. Dice que es una persona extraña que viene de otro lugar. Eso es un forastero. Y dice: fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Miremos la importancia de visitar a un enfermo, de visitar a una persona que está en la cárcel. Y nuestra visita tiene que ser de ayuda, de visitarlo y poder ser ayuda para algo. Y dice el verso 37: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Miremos lo que se le va a preguntar al Señor Jesús. El verso 40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Miremos la importancia para alcanzar la salvación de nuestra alma, de ayudar y de visitar a un enfermo o a una persona que está en la cárcel. Esos también son mandamientos que nos pide el Señor Dios. Y este pedido es para todos nosotros. Y dice el verso 41: entonces dirá también a los de la izquierda:
Miremos qué triste respuesta se le va a dar a los que vayan a la izquierda del Señor Jesús. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Miremos qué triste y lamentable que va a ser la respuesta para los que vayamos a la izquierda de este Rey que es el Señor Jesús. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí vamos a ir los que no cumplamos con estos mandamientos del Señor Dios. Y dice el verso 42 en adelante: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Miremos lo necesario e importante: visitar al que está enfermo o al que está en la cárcel, privado de su libertad. El amor de Dios hasta con el malhechor más grande, porque seguramente que el que está privado de la libertad es porque hizo algo malo, pero el Señor Dios quiere que se visite, se le ayude. Y vamos a ver el verso 44 y dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y dice el verso 45: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y miremos la sentencia que van a recibir los que vayan a la izquierda del Rey. Y dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pensemos, convengamos que no con solo decir yo creo en el Señor Jesús vamos a alcanzar la vida eterna, sino con hechos, con obras de justicia hacia nuestro prójimo. Le vamos a dar gracias a Dios y también gracias a los oyentes que comparten con nosotros esta porción de su palabra santa. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.